Bien, pues hola Vicente, bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí en nuestro canal. Vicente Garrido es catedrático de criminología y es una de las autoridades más reconocidas a nivel mundial en el ámbito de la criminología violenta. Y es escritor de numerosas obras, aquí voy a enseñar algunas de ellas. La mente criminal, Cara a cara con el psicópata, Amores que matan. Creo que es de vital importancia para lo que vamos a hablar hoy, Los hijos tiranos. Y la obra más reciente, ¿verdad? Es True Crime, que estoy con ello. Ahí está. Ahí. Para los que, como yo, estén fascinados con el tema del True Crime, pues esta obra es una maravilla. Estoy con ella. Muchas gracias. Pero bueno, hoy me gustaría, Vicente, que centráramos la entrevista en la psicopatía y en los psicópatas criminales, pero también, y si cabe más importante para mí, en los psicópatas integrados, aquellos que pueden acabar cometiendo delitos, pero que están entre nosotros, ¿no? Y delitos, incluso el maltrato al ser un delito, pero muchas veces no son denunciados y siguen estando entre nosotros y es importante conocerlo. Entonces, recientemente nuestro país, bueno, pues hemos sufrido todos, ¿no? En nuestro país y fuera del país, con el caso de las niñas de Tenerife, y parece que el debate se ha centrado mucho en el tema de la violencia de género, pero también me gustaría que habláramos no solo del maltrato hacia la mujer, sino también de aquellos psicópatas que puede ser nuestro socio, nuestro jefe, nuestro jefa, nuestro suegro o nuestro hijo. Y en cuanto a la violencia de género, desde luego es importante seguir tomando medidas, ¿no? Como la educación desde la infancia, la no violencia, el cambio de ideas culturales erróneas, políticas de igualdad, pero como tú muy bien dices en tus obras, eso son medidas necesarias, pero no suficientes. Y me gustaría hablar hoy de qué podemos hacer para quien nos esté viendo aquí y ahora contra el psicópata para protegernos o para neutralizar su conducta. Y por eso me gustaría preguntarte e ir viendo cómo identificar al psicópata, primero. Segundo, cómo lidiar con el psicópata. Y tercero, cómo escapar, si se puede escapar, ¿no? Con el psicópata o personas con rasgos psicopáticos, ¿verdad? Bueno, vaya preguntas. Bueno, poco a Bueno, poco yo déjame que lanzo... empiece diciendo, Sí. que mm, se ha escrito y se ha publicado a raíz de este caso tremendo de Tenerife, ¿verdad? Sí. Y se le ha puesto como un ejemplo de psicopatía. Yo no creo que sea un buen ejemplo de psicopatía. Es decir, los psicópatas en general no se suicidan. Y esta persona todavía no hay confirmación, pero bueno, parece que se ha suicidado. Lo digo esto porque a pesar de que efectivamente la psicopatía es la condición mental o de personalidad más grave en el sentido de sus efectos sobre la sociedad, por así decirlo, podemos decir que el psicópata es el ser más peligroso del mundo, eso lo he escrito también. No debemos olvidar que hay otros tipos de individuos que pueden también ser muy letales. Con respecto al familicida de Tenerife, que sería uno de los tipos de lo que nosotros llamamos el homicidio múltiple. El homicidio múltiple es cuando una persona mata a 3 o más personas en una misma secuencia o en un mismo acto. Es decir, que no hay un periodo de enfriamiento. Definido el periodo de enfriamiento como un periodo en el cual el sujeto, digamos, que vuelve a una vida convencional, ¿verdad? Por ejemplo, el asesino en serie sería el ejemplo más típico, ¿no? Una persona que pues tiene su trabajo, como tantos, Rocío, seguro que tú has leído y conocido, y tantos que tienen su trabajo, policías, oficinistas, etcétera, y periódicamente se convierten en cazadores, pero acaba esto y vuelven con su familia, etcétera, ¿no? Entonces el homicidio múltiple no lo hace. Los ejemplos que vemos de Estados Unidos continuamente, porque ahí es una auténtica epidemia, más casi que la pandemia, nos lo muestran, ¿verdad? Son sujetos que normalmente con armas de fuego pues, entran en un instituto, en un centro comercial y disparan a mucha gente. Una variedad del homicidio múltiple es el familicidio, es decir, matas a varias personas, pero dentro de tu familia. Entonces, por extraño que pueda parecer, el psicópata entendido como tal en su sentido más pleno, es decir, como una persona que no tiene capacidad de culpa, no siente ansiedad,
no se siente vinculado por celos patológicos, porque es una persona con emociones muy básicas y no está vinculado con afectos, ni siquiera afectos patológicos, ¿no? Que son los propios de los que matan en sus familias, etc. El psicópata es una persona que busca su autopreservación, es su regla número 1. Y claro, el suicidio no encaja. Entonces el homicida múltiple en general tiene otras características, pero no en general, digo, porque hay excepciones. En general no es un psicópata. Algunas de estas excepciones que yo considero muy ilustrativas es, por ejemplo, tú te acordarás, Rocío, de Anders Breivik, el asesino de la isla de Utoya, que en el año 2011 mató a 66 niños y jóvenes en la isla de Utoya y previamente había matado también, quiero recordar que, no me acuerdo ahora porque son muchos asesinos y muertes, pero creo que había matado a 11 personas en una bomba, que fue una maniobra de distracción en realidad. Puso una bomba en el centro de Oslo y luego con un traje un poco fallero, porque iba vestido como entre mosquetero y templario, pues subió en un ferry y fue a la isla de Utoya. Breivik buscó por encima de todo cometer los crímenes, pero también la autopreservación, y él se aseguró que la policía no le abatiera, de tal manera que cuando llegaron a la playa, mucho más tarde de lo que deberían haber llegado, todo hay que decirlo, fue un desastre la operación policial noruega, él entonces rápidamente se arrodilló, tiró el rifle que llevaba, o los rifles que llevaba, y puso las manos en la nuca y se entregó. También el asesino de Nueva Zelanda. Tú te acordarás que hace un par de años, creo, hubo un doble atentado en Nueva Zelanda, en 2 mezquitas, donde se mataron, no sé si fueron a 50 personas o 49, una barbaridad. Y este hombre retransmitió en directo por Facebook Live toda la hazaña, ¿verdad? Entre comillas. Este tipo de sujetos con un ego tan brutal y que por encima de todo buscan la preservación, pues, puesto que este tampoco dio oportunidad a que se le matara, yo ahí tengo mis dudas y efectivamente yo creo que estos pueden ser psicópatas que aseguran su supervivencia a cambio de una fama, entre comillas, o infamia imperecedera, ¿verdad? Pero la mayor parte de los homicidas de familia, y sobre todo si se suicidan, tendrán algún rasgo de psicopatía, no digo que no, pero no llegan a encajar en el cuadro clínico, ¿no? Esta es la primera consideración que quisiera hacer. Con respecto a tu segunda cuestión, a la hora de hablar del psicópata integrado, tú fíjate que este concepto básicamente lo que nos revela es que es una persona que está integrada, como su nombre indica, en la sociedad y por consiguiente aquí tenemos 2 tipos. Está el psicópata integrado que no comete crímenes, aunque cometa actos inmorales o, vamos a decirlo, pecadillos desde el punto de vista delictivo, y que es la mayoría, porque piensa que si la tasa de psicopatía o la prevalencia es de un 1%, pues la mayoría de los psicópatas no son criminales, son asociales, inmorales. No aconsejo a nadie que tenga relaciones con esta gente, ni afectivas, ni de ocio, ni de ningún tipo, pero no son, desde luego no son asesinos, y la mayoría de ellos no son delincuentes, al menos no son delincuentes de una manera importante. Una parte, sin embargo, como tú has indicado, de los psicópatas sí que pueden cometer crímenes, pueden ser maltratadores, obviamente, pueden cometer el maltrato, sobre todo el psicológico, porque ellos son muy hábiles, como tú sabes muy bien, a la hora de manipular, a la hora de hacer luz de gas, a la hora de someter a una persona, de anularla, y en eso tienen mucha habilidad. También pueden ser violentos, pero también quizá en contra de lo que la gente crea, el psicópata no es el que mata a la mujer, se suicida o no, porque matar a la mujer le ponen en una situación de mucho riesgo, de pasar 20 años en la cárcel. Y por otra parte acaba con su fachada. El psicópata vive, como tú sabes muy bien, de la mentira, de la manipulación. Si tú matas a una persona, pues quedas al descubierto por completo, ¿no? Entonces, el psicópata puede utilizar una violencia física, en algunos casos puede matar si se siente muy enojado, pero el típico asesino de mujeres es más bien lo que yo llamo el agresor dependiente. Es la persona que depende por completo de su mujer para sentirse afirmado, para tener una autoestima positiva. Y entonces, acorralado por una mujer que lo abandona y por una situación en la que él se encuentra muy despreciado, entonces puede llegar a esa situación final de matarla.
la mata por odio, la mata por venganza y le da igual lo que le pase, ¿verdad? Por eso como el caso de O.J. Simpson, perdona, que estuve leyendo ayer. Así ¿no? es, así es. El caso de O.J. Simpson sería un buen ejemplo, sí, sería un buen ejemplo. Entonces, el psicópata integrado efectivamente puede ser delincuente, puede cometer delitos de maltrato, por supuesto abuso infantil mucho, pero luego tienes una gama muy grande, porque psicópatas integrados criminales tienes desde, vamos a llamarle este psicópata delincuente cotidiano familiar, hasta líderes de sectas, hasta líderes de organizaciones criminales, hasta jefes de Estado, ¿verdad? Gente que tenga poder corporativo, poder financiero. Y, por ejemplo, hace poco murió Bernard Maddox, no sé si lo recuerdas, que fue el artífice de una de las mayores estafas piramidales de la historia del mundo. De Estados Unidos seguro, pero creo que es del mundo. Si no la mayor, está entre las mayores. Y bueno, su hijo, uno tenía 2 hijos, uno se suicidó y el otro se murió de cáncer, que lo había superado, pero se ve que toda la ansiedad y todo el estrés le supuso una recaída, ¿no? Entonces destrozó a su familia y él murió hace poco en la cárcel, ¿no? Ese es un buen ejemplo de psicópata que no tuvo inconveniente en arruinar a miles y miles de personas durante 20 años con tal de hacerse el riquísimo, ¿verdad? Pero luego tenemos líderes de sectas. La secta de Jonestown, no sé si recuerdas, también forma parte de un capítulo en el libro To Crime. El reverendo Jones es un buen ejemplo de psicópata líder de secta. En fin, hay multitud de casos. Entonces, te lo digo esto porque hablando ya en concreto de tu pregunta, claro, no es lo mismo identificar a un psicópata que se mueve en el ámbito de una organización política o de una organización social donde juegan una serie de intereses de manera muy importante a lo que podemos considerar un psicópata, por ejemplo, dentro de la familia. En las relaciones interpersonales, yo creo que la norma fundamental es prestar atención a lo que el sujeto hace y no dice. ¿Por qué? Porque si uno presta atención, se dará cuenta que... Perdón, voy a apagar el móvil. No te preocupes. Si estamos hablando de la familia, sí, uno tiene la oportunidad cotidiana de estar digamos, al corriente de todos sus actos. Es una convivencia muy grande. Entonces, con tal de que uno tenga la mentalidad un poco abierta, se dará cuenta que muchas de las cosas que dice de su pasado no son verdad, muchas de las cosas que dice de su presente no son verdad, y muchas de las relaciones que él dice que mantiene o amistades o negocios sencillamente están basados en la mentira o como mínimo en una gran exageración. Entonces, junto a esto, junto a la idea de darse cuenta en qué medida los actos van desmintiendo cotidianamente sus conductas, luego está lo que podríamos denominar una superficialidad emocional. Es decir, esta gente puede ser muy sexual, puede agradarte con detalles extraordinarios, te puede invitar a un fin de semana romántico en Florencia, pero salvo estos momentos, tú te darás cuenta que en general es una persona que no tiene profundidad emocional. Es decir, esos sentimientos que tú tienes de plenitud cuando estás enamorado, por hablar ahora de la relación de pareja, ¿verdad? Cuando estás enamorado o estás enamorada, ¿no? Esos sentimientos de plenitud, ellos no los sienten ni los viven. Y eso tampoco lo transmiten a sus hijos. Luego, se trata de una serie de comportamientos que aparentemente, socialmente, son correctos, pero luego tú, si vives en el día a día, te das cuenta que están vacíos, ¿no? Esas serían mis 2 recomendaciones fundamentales. Ya en otros ámbitos, pues aquí tendríamos que hablar un poco, Rocío, de lo que son ¿cómo te diría yo? Las convenciones y las exigencias de lo que es el mundo empresarial. En el mundo empresarial, si lo que importa son los resultados, muchas veces se hará oídos sordos a los comportamientos o denuncias que pueda tener de trato despótico o injusto en sus relaciones laborales o en los puestos que haya podido representar. Esto mismo en la política.
si lo importante es que tal persona tenga tirón o tenga contactos y lo ponemos en un cargo a pesar de que hay constancia, si nos molestamos en buscarla, de que hay graves problemas por donde él pasa, pues probablemente tendremos una opción de identificarlos. Pero bueno, para esto quizá sea necesario un cambio en la cultura empresarial o en la cultura política, ¿no? Porque hacer una especie de screening o de test moral es algo que se puede hacer a través de un estudio psicológico, hablando con la gente, viendo los registros, haciendo un estudio en profundidad de sus antecedentes. Pero si eso no es importante, porque lo que se importa es el beneficio inmediato, el tirón político que pueda tener, los contactos que pueda tener, lo bueno que haya sido ganando dinero sin que importara los medios que ha utilizado, pues entonces, claro, de esa manera dejamos filtrar a muchos psicópatas, ¿no? Pero en general, la idea sería poder acceder a el historial o todos los antecedentes en el trato con las personas que un individuo tiene. Si no se tiene acceso a esto, entonces lo único que queda es el conocimiento íntimo y cercano, estar día a día, donde ya puedes activar estos recursos que antes te he comentado. Claro, observar en el día a día. Es muy interesante cuando estás empezando una relación de pareja, efectivamente, como tú muy bien dices en tus libros, hacer caso de esa intuición, ¿no? Y de ver más allá de lo que la persona dice, ¿no? Porque muchas veces puede fingir, es encantador, como sabemos, manipula con mucha habilidad, pero de alguna manera la persona puede empezar a percibir ciertas incongruencias entre lo que dice, hace o en cómo se acerca a ti emocionalmente, ¿no? Sí, sobre todo porque tú sentirás una sensación crónica o permanente de inquietud o de ansiedad. Porque tú, si eres honesta contigo misma, hablando ahora hacia una mujer, sí, también las hay mujeres que victimizan a hombres, tú te darás cuenta que algo no encaja, que algo no va bien, que parece que todo sea fenomenal, pero no lo es. Claro, aquí, Rocío, lo importante es lo que yo llamo la lucha interior de la persona que está junto al psicópata, ¿no? Hay una lucha interior. La pregunta es, o la pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿tú quieres ver realmente a esa persona como es? ¿Quieres de verdad explorar esa relación a dónde te lleva? ¿O prefieres, para no sufrir, cerrar los ojos y que salga el sol por Antequera? ¿No se dice por aquí? Sí. Yo he conocido a personas que han adoptado esta postura, o sea, tal cual. Y bueno, si les funciona, yo siempre digo que si les funciona, pues adelante, no tengo nada que decir, ¿verdad? Ya. Siempre y cuando no repercuta claro, pero que el es una bienestar postura de otras personas, ¿no? Pero sí, si hay personas de que tus prefieren hijos o demás. sacrificarse. Pero Rocío, es que es así, yo he conocido, en fin, Sí. que te voy a contar, llevo tantos años, yo he conocido a gente que ha preferido sacrificarse, es decir, mira, prefiero no ver y tener esa angustia o esa ansiedad a ver y enfrentarme a eso. Bueno, pues esto hay que aceptarlo, claro, el problema Claro. es si tienes hijos o si tienes familiares que tú te estás dando cuenta que están siendo victimizadas por él, ¿no? O que no quieres darte cuenta, porque entonces ya tú ahí tienes una responsabilidad. Ahí tienes una responsabilidad y no se trata solo de ti, ¿no? Es un tema complejo. Sí, porque muchas personas me consultan y me dicen, ¿cómo puedo hacer ver a mi familiar o a mi amiga que está en este tipo de relación, pero no se quiere dar cuenta? Y digo, pues poco puedes hacer si ella o él no quieren darse cuenta. Y esto muchas veces viene influido también por creencias tipo, que comentas también, que el amor lo puede todo o que esa persona ya cambiará o que yo voy a ser aquella persona especial que por fin le va a hacer o la va a hacer cambiar, ¿no? Y todas estas creencias, sí, respecto a un amor. Claro, si tú tienes creencias facilitadoras de la relación abusiva, claro, eso allana mucho el camino, obviamente, ¿no? Qué sé yo, es lo mismo que si tú piensas que no eres inteligente y por consiguiente no puedes entender las cosas que hace. Él tendrá sus razones, ¿no? Claro, si tienes esa mentalidad, eres una víctima fantástica, ¿verdad? Estás en el top, estás en el top de las víctimas, porque claro, no planteas conflicto ninguno. Claro, por eso no se trata de echar la culpa a la víctima, lo que se trata es de que la víctima sea consciente de qué circunstancias y situaciones posibilitan que pueda tener
una salida o una opción mejor de la que tiene ahora. Y desde luego cuando uno tiene, como tú dices, ideas del estilo es raro, pero yo soy especial y aunque me diga esto, aunque me haga esto, yo sé que me quiere mucho, o si yo le demuestro más sumisión o yo le demuestro más amor, al final se dará cuenta que conmigo tiene la felicidad completa y he de aguantar más. Todo ese tipo de cosas son muy, muy facilitadoras de la violencia, claro. Sobre todo psicológica. Claro, y este tema de considerar a estas personas que están en una relación con un psicópata o con una psicópata, que se consideren víctimas y con esa identificación tengan tanto miedo a las consecuencias de irse o de romper la relación, ¿qué les podemos decir a esas personas que están sintiendo miedo, que quieren salir, que sí que ven, que se dan cuenta, pero que están de alguna manera paralizadas o anticipando una reacción muy violenta? Bueno, a ver, yo creo que deberían buscar asesoramiento de una persona que les hiciera que yo llamo un perfil de riesgo, ¿no? Es decir, una especie de hoja de ruta de qué medidas habría que tomar para ver si ciertamente ese riesgo es importante o es probable, y luego qué tipo de alternativas o de caminos existen, porque claro, cada persona es diferente. Hay mujeres que tienen hijos, otras que no tienen, hay mujeres que tienen hijos mayores, otros son pequeños, hay mujeres que no tienen a nadie, hay mujeres que tienen familia numerosa, tienen tíos, tienen padres, que tienen hermanos, hay mujeres que tienen trabajo y mujeres que no lo tienen. Claro, es que aquí las circunstancias son tan asesorarse, conocimiento, asesorarse y con una fuente externa, ¿no? Experta, que le ayude a ver todo el mapa. Pero lo primero es darse cuenta de la situación, ¿verdad? Darse cuenta de que estás en un lío, porque hasta que no te quites esa venda no vas a poder hacer nada. O sea, lo primero que tienes que hacer es ser consciente de que esa situación no va a mejorar, que esa situación no es buena para ti y que no quieres pasar el resto de tu vida en ese punto. Sí. Esa es la base fundamental de todo. A partir de ahí es donde ya realmente se pueden tomar medidas. Claro, reconocerlo y tomar responsabilidad, ¿no? De que sí que puedes, que tienes alternativas y con ayuda de otros, claro. Claro, es lo que se llama en psicología la agencia, ¿no? Tener agencia significa que tienes autonomía y capacidad para tomar decisiones y llevarlas a la práctica. En general, claro, aquí tendríamos que distinguir entre si estás casado o tienes una relación con un psicópata integrado o no lo es. En general, un psicópata integrado peleará hasta cierto punto. Es decir, antes he comentado que ellos no son habitualmente los que matan. Otra cuestión es que sea un psicópata del mundo del crimen. Es decir, que tenga un historial delictivo y que se mueva en el mundo del crimen. Esa es otra cuestión. Porque esta persona está acostumbrada a la violencia. De la misma manera que puede matar a alguien en un robo, te puede matar a ti. Si se trata de alguien que vive en el mundo del crimen, es otra historia. Pero si es un psicópata integrado, su mayor aval es la imagen. Y él se piensa mucho qué cosas hacer en la medida en que puede dañar su imagen. Por eso yo creo que paradójicamente este tipo de sujetos no plantean el mayor riesgo, hablando de riesgo físico. Otra cuestión es la separación, porque si, como suele ocurrir, tienen custodia compartida o un régimen de visitas amplio de tus hijos, eso sí, los vas a padecer durante años porque te va a molestar, te va a perturbar durante todo el tiempo que pueda tener control de ti a través de los hijos. Eso seguro que lo va a hacer. Hasta que los hijos no sean mayores y decidan no ir con él, te va a hacer pasar malos años. Eso sí que es verdad. Pero quizás es mejor que mantenerte ahí, ¿no? Entonces hay que ver si riesgo-beneficio. Claro, es que eso es, como se dice habitualmente, eso es un sin vivir. Un sin vivir. Qué tremendo. Y, por ejemplo, esto es muy interesante, de que ellos quieren mantener su imagen, hablando del psicópata integrado, o, como decíamos antes, también personas con estos rasgos sin llegar a tener un diagnóstico, o que nadie quiera ponerse a hacer diagnósticos, ¿no? Sin ser un experto. Pero, por ejemplo, cuando estamos en la empresa y estamos con este tipo o de socio o de jefe o de compañero, es interesante comprender cómo piensan,
qué les motiva y qué no para lidiar con ellos, si no hay más remedio que convivir con ellos, pues por ejemplo a nivel profesional, ¿no? ¿Cómo lidiar con ellos? A ver, todo depende de si esa persona tiene poder sobre ti o no lo tiene. Si es un compañero y no tiene poder porque estáis en un mismo plano horizontal, lo que se trata es de no participar en sus juegos y estratagemas. Él buscará que tú te pongas a su favor y en contra de otro, o que hagas determinado trabajo por él, o que espíes para obtener determinada información. Bueno, él te va a proponer un conjunto de situaciones que están todas en su beneficio y que a ti no te van a hacer ningún favor. Pero claro, como son zalameros, buscan mucho tu amistad, te invitan a pádel, el fin de semana a la paella, ¿sabes? A una paella. Sí, sí. en las ¿no? Rozas o en la Eliana, dependiendo de dónde estemos. Sí. A ver, entonces, claro, tú te sientes halagado, es un tío majo, parece muy divertido, es listo y poco a poco vas ahí cayendo en el juego, ¿no? Entonces, claro, pues hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con este tipo de estrategias. Y si tiene poder sobre ti, la situación es más complicada, porque claro, es una persona que te puede perjudicar de una manera grave. Entonces, yo diría que aquí las estrategias son dos. Una, registrar todo lo que se pueda, el conjunto de acciones injustas y arbitrarias que tome sobre ti a través de grabaciones, copias de correos electrónicos, documentos, comentarios de otras personas que hayan visto determinadas cosas y tú las puedas grabar. Y, en segundo lugar, buscando a alguien que tenga también poder, al menos igual que él, pero mejor, un poder superior a él, para que tú te puedas acercar a él y, sin necesidad de destapar todo, porque quizá en un principio no se pueda o no se deba, sí que de alguna manera buscar un apoyo, ¿verdad? Del estilo de, creo que están pasando cosas que no están bien, que están dañando la moral de la empresa o la productividad. Tengo solo sospechas, indicios, pero he venido a verle, hablando con ese superior teórico, ¿verdad? He venido a verle porque me siento muy preocupado, no estoy acusando a nadie, solo quiero comentarle estas cosas y que me diga usted cómo debo de proceder. Ojo, esta persona no debería estar bajo la influencia del psicópata, tiene que ser una persona virgen, ¿verdad? En este sentido. Estas son las cosas que yo recomendaría. Claro, sí, o que puedes a esa persona también ayudarle a abrir los ojos contándole nueva información y tal, y que pueda pasar a ser cómplice en destapar a esta persona. Y es muy importante contar con gente no contaminada, que te pueda apoyar. Si son del mismo nivel, gente que pueda dar testimonio de las tropelías que estás padeciendo. Si son de un nivel superior, gente que en un momento determinado, con las evidencias encima de la mesa, pueda tomar medidas de protección claras frente a este sujeto en un sentido o en otro. Y luego también, Vicente, yo considero muy importante, en cuanto uno empiece a conectar con esa intuición que hablamos, ¿no? De que hay incongruencias o de que estás sintiéndote amenazado o invadido o sospechas de esta persona, leer. O sea, leer sobre ello, ¿no? Porque todas estas técnicas de manipulación que utilizas, que has mencionado antes, como luz de gas, que hace dudar de la salud mental de uno mismo, ¿no? O sea, hay una serie de técnicas que están perfectamente descritas y que uno le cuesta comprender porque no tiene ese nivel de manipulación, ¿no? No lo aplica en su día a día, pero el hecho de verlo descrito te ayuda a verlo en tu realidad, ¿no? Informarse. Sí, la biblioterapia es una realidad. Mucha gente ha leído libros y se ha sentido muy identificado con lo que está leyendo, ha podido comprender cosas. A mí me han escrito a lo largo de estos años, Rocío, un montón de gente diciendo que ha leído alguno de mis libros, algunos de los que tú has mostrado antes, ¿no? Cara a cara con el psicópata o Amores que matan. Y bueno, pues a partir de ahí han empezado su proceso, digamos, de recuperación. Sí, claro, la mente inquieta que busca respuestas muchas veces acude a... Hoy en día está Internet, que bueno, que puede servir. Hay algunos foros, desde luego,
como el tuyo o canales, ¿verdad? Ujú. Puede resultar interesante, con lo cual es incluso más fácil de lo que antes era posible, ¿no? Que necesariamente tenías que ir a un libro porque no había otra cosa. Sin duda, leer y tener conocimientos sobre lo que te está pasando es muy importante. Me he despertado esta mañana con un tuit que has compartido sobre una madre que ha sido condenada por abusar de su hijo, ¿no? Es tremendo. Sí. El abuso sexual infantil, lo que vemos también en la clínica, como sabes, es que hay mucho más de lo que parecía, ¿no? Que ha estado muy silenciado. ¿Cómo podemos también, no sé, qué nos puedes comentar sobre eso, sobre esta noticia? Bueno, a ver, es cierto que el abuso sexual por parte de las mujeres, ya sean madres o no, es mucho menor que en el caso de los hombres, de esto no cabe duda. Es decir, el abuso sexual es un delito claramente sexuado, ¿no? Lo cual, desde luego, no evita que existan abusos homosexuales en cualesquiera de los dos sexos, en hombres o en mujeres, ¿verdad? Pero claramente el abuso sexual el hombre domina en un porcentaje muy grande, ¿no? En este caso, he compartido el caso porque es muy raro. Es decir, una madre que haya sido condenada por haber hecho felaciones a su hijo, me ha dejado muerto. Totalmente. Es un caso muy infrecuente. No lo es tanto el hecho de mujeres que participen con hombres en el abuso de niños. Ahí, que toleren, ¿no? ¿Perdón? Que toleren eso, ¿no? Y que no... Que toleren y que por dependencia o por compartir esa especie de folia, esa especie de locura compartida, pues, o de perversión, si quieres llamarlo así, compartido, participen. Pero desde luego, de manera tan autónoma, es muy raro, ¿no? Bueno, ¿qué te voy a contar del abuso sexual? Es uno de los grandes delitos ocultos, ¿no? Por su propia definición dentro de la intimidad. También es uno de los casos, pues es uno de los delitos donde se tarda más en tomar medidas, ¿no? Donde los servicios sociales son relativamente rápidos, es cuando hay situaciones claras de desatención, ¿verdad? Abandono, violencia física, ¿no? Que el niño va a la escuela con moratones ahí, porque son signos muy visibles. Pero claro, tú sabes muy bien que el abuso sexual, pues, puede estar oculto durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahí en el libro True Crime dedico un apartado a hablar de las víctimas y, por ejemplo, analizo la serie de televisión de Keepers, no sé si la has visto. Sí. El abuso sexual en un instituto en Estados Unidos. Bueno, asociado también a la película que ganó el Oscar, ¿cómo se llamaba? Del abuso sexual, sobre el escándalo de... ¿Era La Duda o no? ¿La Duda o no era esa? No, esa es una película estupenda. Sí, con Meryl Streep, sí, que también trata ese tema, ¿no? Spotlight, la película. Efectivamente, sí. La película que además ganó un Oscar sobre la revelación de los abusos de los sacerdotes católicos en Boston, a través del periódico, ¿verdad? De Boston Globe. Y bueno, ahí se narra muy bien, en esa película, en esta serie, se narra muy bien todas las presiones y dificultades que hay al respecto. Bueno, ¿qué decirte? Pues creo que la única manera de poder cortar esto es que se lleve a cabo por parte de los padres una vigilancia. Sí. De los comportamientos de los niños y de los signos, ¿verdad? Porque no estoy hablando del abuso necesariamente dentro de la familia, puede ser por parte de otro adulto en una escuela o en un gimnasio, donde sea, ¿no? Hay que prestar atención y hay que estar atento, ¿verdad? A los signos. Bien, entonces, en cuanto a, claro, distinguir también el psicópata en la empresa, hablábamos, y cómo lidiar con él, el psicópata en la familia y el psicópata, sobre todo también estas medidas preventivas, ¿no? Importante dirigirlo al inicio de la relación, ¿no? Cuando estamos hablando de relaciones de amistad o relaciones de... Lo que pasa es que al inicio de la relación es difícil porque tú estás así, digo en broma, inflamada, ¿no? Sí, por el enamoramiento. Enamoramiento. Crunch. Total.
No, yo en esa parte, yo no soy muy exigente en esa parte, la verdad. Porque vale. el psicópata es realmente bueno ahí. O sea, te puede hacer sentir que tú eres, vamos, que tú eres la princesa número 1 del mundo, ¿sabes? Y la chica más afortunada de la Tierra o el chico más afortunado de la Tierra. Recordemos que también hay psicópatas mujeres. Y yo creo que ahí hay poco que hacer. Entonces, actuar desde las primeras señales. Hay que esperar un poco a que baje esa inflamación emocional para que tú empieces digamos, a registrar cosas, ¿no? Por eso muchas veces digo en mis libros, digo, oye, yo no te digo que a la semana ya lo hayas identificado, pero si es una relación amorosa, esto lleva un tiempo. Entonces, lo único que te digo es que antes de vivir con él o casarte con él, ahí hay un tiempo. En ese tiempo sí que tienes margen de maniobra. O sea, claro. Pero no quizá los primeros 3 meses, ¿no? Si estás así completamente loca de amor, eso va a ser complicado. Y luego también depende, Rocío, porque claro, hay chicas más racionales que otras, más frías que otras, más capaces de analizar. Hay tipos que ya desde el principio juegan sucio y te dejan plantado alguna vez o te cuentan alguna película que no encaja. Y ahí, aunque estés muy enamorada, pues ahí ya puedes empezar a pensar. Pero claro, tienes que tener una cierta capacidad analítica, ¿no? Y tienes que decir, bueno, exactamente a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Otras chicas, si no quieren ver eso porque se sienten súper enamoradas al principio, ¿verdad? Pues quizá ni siquiera reparen en estos detalles que podrían ser muy reveladores, sí. Sí, usar también la etapa del noviazgo para conocer a la persona, ¿no? Y tener ahí pruebas. Yo lo que sí que creo es que lo que es un error es permanecer con un psicópata por los niños, ¿no? Yo tengo gente que permanece en un psicópata por los niños, porque dicen, no, en el fondo, con los niños no es mal padre. Claro, yo creo que eso es un error, porque a pesar de que externamente con los niños no sean malos padres en el sentido de que no los golpean, ni les pegan, ni nada, aumenta la influencia del psicópata sobre ellos. Entonces tienen más oportunidades para tomarlo como modelo. He intentado explicarlo, pero te lo confieso, Rocío, no he solido tener mucho éxito. Porque las madres solo ven que juega con los niños, que no les hace daño, y entonces dicen, no, que ya cuando sean mayores me separaré. Ya. No sé, yo creo que cuanto menos tiempo se esté con un psicópata, mejor. Esa es la verdad. Claro, tenerle como modelo de referencia, ¿no? Cuanto sí, menos, porque es una persona mejor. hueca, es una persona que no te va a enseñar valores, ¿sabes? Entonces el hecho de que les arrope por la noche, juegue con ellos al fútbol en la casa de campo o donde sea y se los lleve de vacaciones, bueno, pues para mí no es suficiente, ¿no? Creo que estarán más pegados a esta persona y durante los momentos, si se produce la separación, que cada vez que se demora esto creo que es menos probable, pues va a ser más complicado explicar a estos niños por qué tu padre ahora no es un buen padre o por qué te quieres separar, ¿no? Pero bueno, yo siempre me recuerdo que no debo de juzgar a la gente y si la gente tiene buenas razones para estar, pues yo siempre le digo, mira, yo respeto tus decisiones, lo único que tienes que tener claras cuáles son las consecuencias, pero a partir de ahí yo no le voy a decir nunca sepárate. Claro, informar, apoyar y bueno, orientar, efectivamente. Y ya la última pregunta, Vicente, el eterno debate entre si en este caso la psicopatía es innata o adquirida. ¿Cuáles los últimos? Bueno, yo creo que ambas. Yo creo ambas, que ¿no? hay psicópatas que claramente tienen origen genético. Lo ves porque vienen en buena familia, sus padres no les han maltratado, no les han abandonado y ya desde pequeños ellos han tenido oportunidad de mostrar sus habilidades, ¿no? Y también, obviamente, hay psicópatas que son fruto de un ambiente muy desestructurado, de un ambiente muy psicopático. A estos últimos yo les llamo sociópatas. A los psicópatas por causas ambientales les llamo sociópatas. Es gente que ha crecido en contextos donde los valores han sido de abuso, de maltrato, de violencia. Piensa en los niños de las favelas o en niños que crecen en organizaciones criminales, los niños que crecen en las maras de Guatemala o de El Salvador o en los cárteles de
de México, niños que desde los 8 años están viendo contrabando, están viendo la ley del cártel, ¿verdad? Están viendo su realidad cotidiana es esa y para ellos claro, esa es la vida, ¿no? serás un hombre cuando puedas matar a alguien. Claro, eso es psicopatía adquirida, ¿verdad? A eso yo le llamo sociópatas, porque en realidad el mundo en el que viven es psicopático y tú lo que haces es ajustarte a esa realidad. Claro, y poco podrán cambiar en un futuro esas personas. Pero de ahí la importancia también de que la mujer se separe o el hombre se separe, ¿no? Para minimizar el riesgo de tener ese modelo. Claro. Lo que ocurre es que, a ver, todas estas mujeres que prefieren tener una relación de seguridad económica, por ejemplo, si a sus hijos no les pasa nada malo, porque no tienen formación o no se atreven o tienen miedo. Y yo también las comprendo. Sí. Claro, es que las situaciones son muy diferentes. No es lo mismo, como te comentaba antes, Rocío, es una chica que tiene su trabajo, que tiene su cultura, que tiene sus amigos, que tiene su familia, pues alguien que es inmigrante que no tiene apoyo o alguien que vive en esos lugares y donde además hay un machismo brutal y nadie te va a apoyar, te van a decir, oye, aguanta, es tu hombre, ¿no? Claro, las situaciones son tan variadas y tan diferentes que es imposible establecer un único patrón, ¿sabes? Claro, efectivamente, ver cada caso individual y que esa mujer o hombre consigan el máximo apoyo posible en su comunidad, pero que incluso eso resulta muy difícil. Aquí hablando en España, que no es México ni es Guatemala, aquí hablando en España, yo creo que hoy en día sí que existen oportunidades para no vivir una relación así, creo. Creo que en España, en general, nadie tiene por qué aguantar una situación así. Otra cuestión es que tenga acceso a los recursos necesarios, haya gente que la pueda orientar, ella tenga el coraje de enfrentarse a la realidad, porque hay una parte de ella que también tiene que hacer frente a la realidad, porque es una realidad molesta, es una realidad... Es que te levantas un día, Rocío, y dices, bueno, entonces llevo 10 años aguantando una mentira. Pues sí, y eso es doloroso, Rocío, eso es doloroso. Y hay gente que no prefiere tomar esa decisión porque no quiere ver la verdad. Sí, lleva 10 años aguantando una mentira y es que esta persona te ha querido o te quiere, es mentira. Pero joroba, eso duele. Ya, sí, vivirlo como un proceso, claro que no la mujer o el hombre no se va a liberar al día siguiente y empezar una nueva vida estupenda, ¿no? Sino un proceso muy doloroso, pero bueno, tratar de ver a largo plazo y situarme mentalmente en qué puede acabar convirtiéndose en mi vida, eso no pasado mañana. La pregunta fundamental es, ¿yo quiero sí. pasar el resto de mi vida así? Exacto. Esa es la pregunta. Porque si la respuesta es no, la consecuencia es, haz algo. Eso es. Pues mira, Vicente, me quedo con esta pregunta. ¿Quiero pasar el resto de mi vida así? O veo, aunque no sea mañana, aquí a corto plazo, posibilidades, pero sí, si lo vivo esto como una nueva etapa en mi vida, un nuevo proceso en el que voy a buscar apoyos, pues puedo empezar a vivir otra vida, ¿no? Poco a poco y paso a paso. Genial. Sin duda. Muy bien, Vicente, pues muchísimas gracias. Recomiendo a todo el mundo tu obra, también novela, ¿verdad? Novela negra. Novela fantástica, Novela fantástica. Pues, por favor, un bestseller total. Sí. Una criminología en clave noir. En general. ¡Ay, maravilla! Claro, para este verano. Pues Vicente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que... Rocío. Enhorabuena por tu labor de divulgación tan interesante y nada, un saludo a todos tus seguidores y a los míos que pueda encontrar por ahí. Hasta pronto. Efectivamente. Gracias, Vicente.